En la Comisión de Desarrollo Económico se reconfigura la propuesta gubernamental para asegurar los recursos para el conflicto armado interno y las acciones sociales que paralelamente se quieren desarrollar. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? El monto total requerido supera los 2.000 millones de dólares y por ello en el proyecto de ley se incorporarán contribuciones para aproximarse a ese monto. En lo general, al gobierno le hace falta plata y por eso busca que se incremente el IVA del 12 al 15%. En la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se expuso los requerimientos específicos y se enlistó en detalle los sectores y los montos. Quien más recursos requiere es el Ministerio de Defensa, para recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y Terrestre, para fortalecer la infraestructura que permita recuperar los espacios marítimos, para adquirir material y equipo de control de disturbios y motines, hacen falta 1.300 millones de dólares. Por monto, el rubro que sigue es el de la policía. Allí las principales necesidades están en la implementación de una plataforma tecnológica, la renovación de vehículos y el equipamiento básico y de protección del personal. Eso costaría 600 millones más. Pero la guerra implica también inversión social. Para infraestructura y equipamiento educativo, reducir la brecha digital y las adecuaciones emergentes en escuelas y colegios, se requieren 99 millones de dólares. Para infraestructura y equipamiento de salud, para el programa de lucha contra la desnutrición infantil y prevención del consumo de drogas, son 81 millones de dólares más. Y los centros de desarrollo infantil y las casas de acogida que regenta el MIES necesita 56 millones de dólares. Para becas y universidades, 15 millones de dólares. Para infraestructura y programas deportivos, 12 millones más. Para promoción cultural, 6 millones de dólares. Según la información que maneja la Comisión de Desarrollo Económico, todo esto suma 2.169 millones de dólares. Es lo que se necesita, es lo que no se tiene. Por ello es que en la Asamblea se recompuso el proyecto presentado por el gobierno, que con el incremento de 3 puntos del IVA aspira a recaudar 1.300 millones a lo largo de 12 meses, 500 millones más cobrando contribuciones sobre las utilidades de las grandes empresas y 200 millones adicionales por contribuciones a utilidades de años pasados de la banca. Eso suma 2.000 millones de dólares. Igual habría una brecha, pero ya más manejable. Pero el problema es que aunque todos reconocen que se debe facilitar la obtención de recursos al gobierno, la diferencia en el mecanismo los tiene entrampados. El incremento permanente del IVA no convence a nadie y por ello el gobierno empieza a ceder. Y ahora ya habla de una temporalidad de al menos 18 meses. Desde el retorno a la democracia, el país vive en una constante búsqueda del Ecuador posible, de la nación donde la clase política piense más en el ciudadano, abandonando los cálculos políticos. Y es que hasta en lo más básico, que es hacer una obra, entra en el análisis. ¿Cómo esta obra puede beneficiarme políticamente? Es lo que se ha venido dando, Samantha, amigos, y así se ha llegado hasta aquí, donde se está atravesando una especie de túnel, luego de asistir absortos a las revelaciones de las conversaciones de un narco y de las mafias de las que hablaba un candidato presidencial asesinado. Y en medio de ello, con el narcotráfico hasta el cuello, toda la clase política sigue pensando en las elecciones presidenciales del 2025 y no en el país. Lenin. Fernando, Samantha, buen día. Para analizarlo nos acompaña el doctor Ricardo Novoa Bejarano, político de reconocida trayectoria. Doctor Novoa, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias. ¿Qué explicación le encuentra usted a la ausencia de un acuerdo en la clase política para enfrentar esta falta de recursos de hoy en medio de una crisis fiscal que se agudiza por la guerra interna? ¿Cómo se entiende que ni siquiera en eso se puedan poner de acuerdo? Protagonismos personales excesivos, dificultades y algo que es muy serio y es el populismo parlamentario. A ver, situemos un poco el tema. El presidente Noboa gana las elecciones y las gana por un margen importante. Luego de eso se producen una serie de hechos y el presidente le declara la guerra al narcotráfico. Gústele o no a la gente, a algunas personas, él es el jefe del Estado. Él es la persona que está liderándonos en este proceso tan complicado
de la guerra contra los narcos, ya declarada oficialmente. Viene él y le dice a la Asamblea, necesito las herramientas para luchar esta guerra. El precio de la paz siempre tiene que satisfacerse solventando el costo de la guerra. Esta es una máxima desde la época de los romanos. Entonces, ¿cómo es posible que ahora que el presidente le dice a la Asamblea, dame las herramientas, y usa la exclusiva iniciativa tributaria que tiene, iniciativa con la que no cuenta la Asamblea, y la Asamblea ahora inventando, le dice, ¿sabes qué, presidente? No, el IVA no, vamos a cobrarle a la banca porque ha ganado mucha plata, y vamos a cobrar este impuesto patrimonial por acá, cuando la Asamblea no puede hacerlo porque no tiene capacidad de propuesta en el tema tributario. ¿Y cómo es que ni siquiera, doctor, en medio de una guerra declarada, le resulte pues a las élites políticas del país suficiente, que no puedan avistar un horizonte común y trabajar en función de aquello? ¿Cómo se puede ser tan apátrida, tan indolente, tan desenfocado? O populista. O populista. Exacto. Entonces, esto no es nuevo. Esta es la historia un poco de la República. La unidad de boca para afuera. Decir lo que le gusta al pueblo, pero a la hora de hacer, no hacen realmente lo que se necesita. Continuar pensando en iniciar un juicio político, poniendo en agenda a la fiscal, que a lo mejor no se da, pero de todas maneras, el tenerla en agenda dentro de 5 o 6 interpelados antes, de todos modos crea una sensación de inestabilidad en uno de los pilares de la lucha contra la corrupción, porque Metástasis es quizás el juicio más importante de la historia de la República, porque concatenó, unió al sector político, al sector judicial y al narcotráfico. Entonces, aparte de la unión que se necesita para combatir la guerra, se necesita también unión para salvaguardar al Ministerio Público que está combatiendo justamente contra aquellas personas a las que le hemos declarado la guerra. Pero unión es lo que no hay, doctor, porque lo que priman son los intereses mezquinos, la visión cortoplacista, el canibalismo político. Son esas las características, pues, de la política criolla que no van a desaparecer de la noche a la mañana como por arte de magia. Es más, esas conductas hoy se hacen más evidentes, están sobrando. Y el problema es que no se van, que el país los tiene enquistados, que ese cáncer está matando a la sociedad, doctor. ¿Cómo se los supera? ¿Cómo se los extirpa? Bueno, pero para eso se hizo el acuerdo parlamentario, ¿no? El acuerdo parlamentario... Usted lo dice, de la boca para afuera. Exacto. Justamente se lo hace y el país lo vio con escepticismo, pero de todas maneras lo aceptó. Entonces, para esto se necesita que los líderes políticos sean mucho más maduros, que haya una preparación más adecuada para llegar a la Asamblea. Lenín, a veces da pena escuchar las exposiciones en la Asamblea. Los asambleístas, con las honrosas excepciones que hay, carecen de la preparación adecuada para poder ir a semejante foro. Entonces, no solamente la preparación académica, hasta la capacidad oratoria, realmente es algo que los ecuatorianos vemos en la televisión o vemos en las exposiciones. Entonces, si no nos une una guerra, Sixto Durán sentó al expresidente Febres Cordero, al expresidente Borja y Osvaldo Hurtado en una mesa a conversar. Yo no sé si ahí las cosas que se dijeron se tradujeron en unidad o no, pero el país percibió que había una unidad en la guerra del Cenepa. Y es la única vez que lo ha visto, porque el terremoto no lo logró,
porque la pandemia no lo logró, porque la guerra contra el narcotráfico no lo está logrando. Entonces, doctor, los acuerdos mínimos que se deberían generar en la clase política sobre qué deben tener como fundamento. Y se lo pregunto pensando precisamente en lo que le decía antes, ¿no? Solamente la guerra del CENEPA generó esta noción de unidad. No sabemos si es que efectivamente en la práctica fue instrumentalizado, pero esa noción no se la ha visto en otros momentos difíciles del país. ¿Cómo se lo logra construir ahora? Bueno, pero si no nos unimos en una guerra contra el narcotráfico, que nos está matando todos los días, ¿qué nos va a unir, pues? Porque la guerra del CENEPA era un conflicto lejano para la parte citadina del país. No lo teníamos en las calles todos los días. Esta es más grave, porque este enemigo es invisible, está permanentemente enmascarado. Entonces, esta es una de las causas más importantes para que el país se pueda unir, para que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, que es un partido que luce distinto al correísmo, que tiene una agenda diferente. La agenda del socialcristianismo no es la impunidad, la del correísmo sí lo es. Entonces, ese partido debería de claudicar en cierto tipo de cosas. Sí, yo firmé una escritura hace X años y dije no más impuestos, pero no había guerra, pues, no nos estaban matando. Entonces, continuar con el argumento de que el IVA es un impuesto recesivo y es un impuesto regresivo, es un sofisma, Lenin, porque a medida que más consumes, más IVA pagas. Y cuando tienes tú exoneraciones en salud, en útiles escolares y en productos de primera necesidad, estás realmente salvaguardando el bolsillo de las clases populares. Entonces, un IVA transitorio, tal vez, mientras se estudia bien la focalización de los subsidios y el compromiso del presidente de la República de decir, ok, apruébenme el IVA. Mientras tanto, analizo la focalización de los subsidios y luego entramos a una focalización. Pero no podemos en este momento entrar, aparte de que es inconstitucional, entrar a decir, ¿saben qué? Grabemos a fulano de tal porque ha ganado mucha plata. Lenin, si ha ganado más plata, paga más impuesto a la renta. ¿Sabes que aquí en el Ecuador la clase empresarial paga 2 impuestos a la renta? 2. El primero es el impuesto a la renta como tal, entre 25 y 35%, depende. Y el segundo es el 15% de la utilidad a los trabajadores, que en definitiva es un impuesto sobre los ingresos brutos. Vamos a gravarlos más. Ahora, hoy Daniel Noboa dice, el país vive una guerra, se necesita abordarla militarmente por un lado y por el otro con inversión social, para lo cual se necesita dinero, mucho dinero. La Asamblea, como usted bien lo relata, le dice, no, presidente, si quieres te financio lo militar, pero lo otro tú verás cómo lo haces porque eso ya es un asunto de crisis fiscal, eso ya es otro tema. ¿De qué están hechos? ¿De qué están hechos esos personajes que pueden segmentar así la crisis, como si la enfermedad de la falta de inversión no afectara integralmente a ese corpus que es la sociedad? O sea, estamos hablando de lo mismo, a final de cuentas, pero ellos creen que se puede separar. Ah, no, esta platita es de aquí, esta platita es de acá, y yo te respondo por esta, pero no por esto de acá. No se puede financiar egresos extraordinarios con ingresos ordinarios. Esto es tan elemental que es increíble que no se lo logre entender. Entonces, ahí sí tenemos que pensar en que aquí se piensa con las elecciones acá y sin mirar realmente las urgentes necesidades del país. Hay una inmadurez política, hay un exceso de populismo, pero sí tenemos en diferentes sectores de la clase política personas de gran experiencia, personas que han ocupado cargos públicos, alcaldías durante muchísimos años, como para poder poner en orden a ciertos militantes de los partidos y decir, bueno, vamos en esta ruta como para poder realmente ayudar en un estado de conmoción, porque la guerra crea una gravísima conmoción al presidente de la República. A ver,
en lo concreto, sí, efectivamente, el presupuesto ordinario hay que estabilizarlo y quizás la focalización de los subsidios es una de las maneras de poder equilibrar el presupuesto. También tienes que analizar que tienes que sostener la dolarización. Cuidado, cuidado, Lenin, la dama más popular del país, que es la dolarización, se nos escurre entre los dedos porque el Ejecutivo no tiene las herramientas necesarias para poder llevar adelante una serie de planes de sostenibilidad. Aquí la inversión extranjera ya no venía hace algún tiempo. ¿Tú crees que va a venir con todo esto? Entonces estas quimeras en las que nosotros pensamos que ya viene la inversión, si no le damos las seguridades internas como para que venga, no va a venir nunca. Sigue yéndose a Colombia y al Perú. Ahora, esta falta de unidad y las dificultades para llegar a concretarla, doctor Noboa, son el resultado de esa visión prejuiciada de las organizaciones políticas representadas en el legislativo por un lado y del presidente de la República por el otro. Mutuamente se ven como tú estás en campaña. Eso que estás haciendo lo haces con un cálculo electoral y por eso es que no se pueden poner de acuerdo. Pero también son consecuencia de que realmente no tomamos la decisión de elegir a los asambleístas en segunda vuelta. Esto es producto de una brutal atomización del mapa político del Ecuador, donde permanecen una serie de organizaciones políticas que van a la asamblea es a formar parte de las mayorías móviles. Y entonces no se puede consolidar un adecuado sistema de partidos. Siempre tiene el Ejecutivo que estar tratando de buscar mayorías en la asamblea, salvo lo que ocurrió con el correísmo, que acumuló tanto poder que políticamente se corrompió. Pero esa es la queja de siempre, doctor Noboa, y cuando las organizaciones políticas llegan a la asamblea, que es el escenario desde el cual se podría generar la reforma a la que usted hace referencia, que este país necesitaría, pues no lo hacen, prefieren mirar hacia otro lado, porque, no sé, asumo que a final de cuentas ese juego les gusta. Claro, pues y no les conviene, pues. Mantener atomizado al Parlamento es lo que le conviene a los sectores políticos. Y chantajeado al Ejecutivo. Y chantajeado al Ejecutivo. Entonces eso solo se resuelve con una consulta popular. En algún momento, lo que pasa es que las consultas populares tienen que hacerse en los momentos oportunos, porque de lo contrario se vuelven en una encuesta contra el Ejecutivo. Entonces, preguntarle al pueblo si está de acuerdo en elegir diputados en la segunda vuelta, yo creo que es muy válido para la gobernabilidad del país. Como hay que volver a preguntar lo del ITT, hay preguntas que hay que volverlas a hacer, no por el hecho de que el pueblo ya contestó de una determinada manera. Eso está escrito en piedra, no es así. A veces hay que volver a preguntar, porque el momento en que se preguntó, quizás se lo tomó como una encuesta de carácter político y no como una consulta popular de necesidades nacionales sentidas. Esperar que haya un cambio en la conducta obstruccionista de los políticos, aspirar a que se desarrolle un proceso de unidad en el país, doctor, ¿tiene sentido? ¿O es más algo más cercano a la utopía? Bueno, la esperanza nunca se pierde y es posible que esta utopía que usted dice en algún momento dado se vuelva realidad. Pero hay que ayudar con una legislación apropiada para convencerlos de que así actúen. De lo contrario, es muy difícil. Si una guerra contra los narcos no los convence de unirse, ¿qué los convence? Parecería que nada, doctor. Ese es el problema. Ricardo Noboa, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. A ustedes.